Hola, continuamos con este segmento sobre el storytelling detrás de cámara de todos los países y ciudades que visito. Esta vez vamos a hablar de Canadá, específicamente de una ciudad que se llama Windsor. Incluso cuando visité Windsor era mi primera vez en Canadá. Tenía muchísimas expectativas, tenía muchísima ilusión porque normalmente desde pequeño Canadá siempre he escuchado que es uno de los mejores países, que es totalmente diferente a Estados Unidos e incluso es catalogado por un sistema bastante amigable que hace a las personas que tengan una calidad de vida y tengan una felicidad en general. Mi visita a Canadá fue totalmente no planificada, fue por sorpresa de un día para otro y lo hice por cuestiones de trabajo, el cual aproveché, fue cuando estaba comenzando el canal y decidí grabar la ciudad a la que iba. Pero no iba por avión como normalmente haces un viaje, iba por carretera. Y en el video, que te lo voy a dejar aquí tildado, vas a visualizar cómo es todo el trayecto, cómo es el cruce fronterizo, cómo sales de Estados Unidos, cómo entras a Canadá y a su vez todo lo que es la ciudad Windsor en general. Empezamos hablando con la vida normal o las estructuras. Canadá me pareció un país muy ordenado, muy limpio, muy amigable en cuanto a la comunicación del canadiense. Muy distinto al americano. Es cuando cruzas la frontera, es un cruce o una vuelta de 360 grados. Te consigues con personas, el americano es una persona muy seria, muy cerrado, muy desconfiado de naturaleza. El canadiense viene siendo ese estilo europeo, pero que vive en el lado de América. Las mismas facciones, los mismos rasgos, pero sí personas más amigables. Hay algo que me llamó muchísimo la atención y fue la comida. Es impresionante cómo la comida procesada en los Estados Unidos es tan dañina. Yo vivo en los Estados Unidos y admito que la comida es, me atrevo a decir que la más mala del mundo. Lleva muchos químicos, lleva muchas colorantes, lleva de todo lo que sea químico y eso es perjudicial para la salud. Me llamó mucho la atención que en Canadá todo es orgánico y todo es a un precio accesible, cosa que no sucede en Estados Unidos. Aquí irónicamente la palabra orgánico, zumbaste una semilla en la tierra, la recogiste, es hasta 3 y 4 veces más costosa que la procesada. Nunca he entendido por qué, porque incluso una zanahoria procesada se recoge, se arranca y a su vez se limpia y se distribuye. La misma zanahoria orgánica pasa lo mismo, tienes que sembrarla, tienes que recogerla, pero no entiendo por qué una procesada y una orgánica que se recogen de igual manera, el orgánico tiene que ser sumamente costoso. Me llamó mucho la atención que todo es orgánico, todo es muy saludable, como todas las comidas rápidas o las cadenas de comida rápida tienen su comida dañina, vamos a decirlo de este modo. Pero la mayoría en general, tú vas al supermercado, vas a cualquier otro restaurante y la comida es totalmente económica. La estructura física es igual que Estados Unidos. Quizás esta ciudad, porque era borde fronterizo, está aproximadamente a 7 minutos de la frontera, pero es una ciudad muy importante porque es una ciudad catalogada como la ciudad de la industria automotriz de Canadá, incluso que también distribuye parte en Estados Unidos. Es una ciudad medianamente pequeña, pero es una ciudad económicamente importante para Canadá. Las calles están completamente vacías, hay muchísima diversidad de migración. La mayoría de la población es de la India, Filipinas y otras nacionalidades. Muy pocos latinos, pero sí los hay. Más adelante les estaré hablando de Toronto, de Montreal, de Calgary, de Vancouver, que son otras ciudades que he visitado. Y el canadiense, en general, es una persona amable, una persona que le dice buenos días, te va a decir buenos días, una persona que te va a sonreír, una persona que te va a ayudar a la hora que le hagas una pregunta o a la hora que necesites algo.
Las estructuras de edificios, de casas, son exactamente igual que las de Estados Unidos. Y a su vez, la ciudad es muy limpia. Todo es súper, súper ordenado. Algo que me llamó la atención en cuanto a la seguridad. No hay mucha presencia policial. Y esto se debe a que el índice de criminalidad en Canadá es muy bajo. Sí hay ciudades con criminalidad, pero en su mayoría es muy bajo. En cuanto a lo que es la parte de seguridad, puedes estar completamente tranquilo. He tenido la oportunidad después de ese primer viaje de cruzar por esa ciudad unas 20 veces por temas de trabajo, o cuando me dirijo a Toronto, cuando me dirijo a Montreal, y nunca la presencia policial es muy, muy amplia. Verás una patrulla en el día, verás un policía en un semáforo. Entonces eso causa curiosidad, pero a la vez causa tranquilidad porque se debe a que es una ciudad muy tranquila. En cuanto a la economía, el canadiense vive bien. Trabaja, su ingreso por un trabajo normal, una secretaria, un empleado de un restaurante, un empleado de una empresa, le da para pagar una renta mensual y le da para pagar sus gastos de comida, gastos de necesarios que tienes que hacer al mes, como el agua, como la electricidad. Y eso es algo que me llamó muchísimo la atención, cómo dos países que están divididos por 20 kilómetros y tengan prácticamente la misma ideología americana de Norteamérica, valga la redundancia, y el mismo sistema en el sentido de la producción, como de este lado existe un sistema que está completamente diseñado para que gastes y como de este lado existe un sistema normal como existe en otro país. Puede ser de Europa, puede ser de Latinoamérica. La salud. Tiene salud pública y tiene salud privada, como todo país. Una clínica privada y un hospital público. Eso no existe en Estados Unidos. Esto no es una comparativa del video. Simplemente, ahora que estoy haciendo el video, me estoy acordando y me están viniendo las comparaciones automáticamente. Y es impresionante cómo puede existir esto. Y bueno, eso es lo que llamamos el capitalismo. Ojo, no soy socialista, cuidado. ¿Qué sucede? La economía, el canadiense puede invertir, puede ahorrar, a su vez invertir y puede vivir de un sueldo. Por supuesto, siempre hay limitantes de acuerdo a cómo tú te administres. Pero en general, un núcleo familiar, padre, madre, dos hijos y alguno de ellos que esté estudiando, con el ingreso de ambos padres, van a estar tranquilos en Canadá. La renta es baja y el costo de vida es muy económico. Y costo de vida natural, cuando hablamos del tema de comida, porque las esencias básicas viene siendo alimentación, alquiler, electricidad, pagos de estudio. Los estudios. Las universidades son gratuitas. Existen algunas privadas, depende de la carrera. Windsor es conocida por una ciudad universitaria y me llamó mucho la atención de que las más emblemáticas de Canadá sean económicas o sean de fácil acceso o el pago es prácticamente significativo. Y eso es algo que totalmente resalta sobre la cultura canadiense. Ahora vamos a lo más importante. ¿Cómo es la calidad de vida en general? No económico, sino el día a día. ¿Y cómo es los temas migratorios? Vamos a comenzar con la parte migratoria. Canadá es un país que brinda muchísimas oportunidades a los latinoamericanos y a otras personas del mundo. ¿Por qué? Es un país que apenas cuenta, si mal no me equivoco, con 34 o 36 millones de habitantes. Y es uno de los países más grandes del mundo, después de Estados Unidos, después de Brasil. Es uno de los países en territorio más grande. Me atrevo a decir que es más grande de Estados Unidos. Me disculpa, pero tengo una confusión ahora con esto. ¿Qué sucede? Es un país muy extenso, prácticamente el mismo tamaño que Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene 355 millones de habitantes y Canadá tiene 34 millones de habitantes, 36 millones de habitantes. Y esto se debe al clima. Canadá está ubicado muy en el norte y está muy pegado
a todo lo que es Alaska, lo que es el Polo Norte, y esto hace que el país sea inclemente en cuanto a las temperaturas. Cosa que lo hace también inhabitable en su parte hacia el norte. Por lo que las personas, las principales ciudades donde habitan, son estas que están al borde fronterizo de Estados Unidos. No quiere decir que no sean frías, son muy frías también, pero son ciudades que van a estar más alejadas del frío. Montreal está retirada de Estados Unidos, está como a 5 o 6 horas, 400 kilómetros más o menos. Toronto sí está a 1 hora y media, 2 horas del borde fronterizo. Ottawa, que es su capital, también está cerca del borde fronterizo. Hay otras ciudades como Winnipeg, que es una de las ciudades más peligrosas. Más adelante les voy a hablar de esta ciudad con una experiencia que me pasó allí bastante compleja. Y a su vez está Calgary, que es una de las ciudades más importantes de la economía porque es la ciudad que da el dinero a Canadá. ¿Y eso por qué? Porque es la ciudad petrolera de Canadá. Calgary sí puedes conseguir temperaturas de -40, -45 °F. Eso es espantoso. Pero Windsor es una ciudad, porque está muy pegada incluso. Windsor está aquí, está un río que lo divide. Y del otro lado está Detroit. Tú ves a Detroit completamente. Estábamos hablando de 500 metros más o menos aproximado. Tú ves a todo Detroit. ¿Qué sucede? Canadá es muy factible, muy fácil de adquirir su permisología de temas migratorios, pero es muy estricta con algo. Canadá es un país bilingüe, en el sentido que existen 2 lenguas oficiales, el inglés y el francés. El francés apunta más hacia el área de Quebec, pero es importante que se maneje cualquiera de estos 2 idiomas. Uno de los requisitos importantes para poder aplicar a residencia o a papeles legales en Canadá es que domines uno de los 2 idiomas, o el francés o el inglés. Por supuesto, no que vas a hablar francés y vas a vivir en Windsor, o vas a hablar francés y vas a vivir en Toronto, que son las ciudades de habla inglesa. No, si vas a hablar francés tienes que vivir en Montreal, tienes que vivir en Ottawa, también creo que se maneja el francés. Estoy equivocado con Ottawa. Bueno, esto hace que Canadá, muchas personas emigren para allá, pero aquí es donde vamos a hablar de la parte final. Las personas son realmente felices en Canadá. Y en esto me enfoqué mucho en mi documental porque sí, tú ves una persona, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero ese estoy bien tiene algo en el fondo. Tiene algo en el fondo de que las calles están solas, tienes todo a la mano, pero no eres una persona feliz porque el clima, el invierno de Canadá es bastante fuerte, dura más de lo normal que otros países, dura aproximadamente 6-7 meses, cosa que lo hace un poquito complejo. Todo es tan perfecto, todo funciona tan bien, y esto es muy irónico lo que voy a decir. Todo va en marcha, pero la gente así no es feliz. Principalmente hablando del inmigrante, porque el canadiense sí lo es, nació bajo esa cultura y es criado bajo esa cultura. Sin embargo, en algunas oportunidades se ven casos de depresión y cosas así, que es lo que lleva la parte del frío. Pero el latino, el que está acostumbrado a bailar, el que está acostumbrado a una fiesta, el que está acostumbrado a su calorcito, el que está acostumbrado a su sazón criolla de comida, le va a pegar. Le va a pegar mucho porque es un vuelco de 360 grados. Vas a ser feliz en cuanto a trabajo, en cuanto a oportunidades. Canadá te da muchas oportunidades de crecimiento, de estudiar, de capacitarte a un bajo costo, pero esa calidad de vida para el futuro no la vas a tener. Y eso es algo que tienes que evaluar, porque me han hecho muchas preguntas por privado: ¿qué tal es Canadá? ¿Cuáles son los requisitos para emigrar? Más adelante haré un video más técnico en cuanto a la parte de la migración, que es algo muy fácil. La gente lo ve más complejo, pero es muy fácil. Pero es algo que tienes que considerar si Canadá es uno de tus países que quieras habitar o quieras hacer vida. Incluso el canadiense, parece cómico, el 80% de los canadienses
estoy exagerando, digamos que el 60%, 55% de los canadienses tienen RV, que son casas rodantes. Y su mayoría se vienen a Estados Unidos en la época de frío extremo. Se radican en Florida, se radican en campamentos de casas rodantes, que eso es algo, es como una urbanización y depende de la clase que lo escojas. Hay clase baja, hay clase media, hay clase alta, hay clase no tan buena. Y eso pagas una mensualidad, simplemente te conectas y tienes todos tus disfrutes. La mayoría canadiense hace esto en los fríos extremos, se viene a Estados Unidos por 5 o 4 meses, porque como son canadienses y Estados Unidos, tienen una permanencia continua de 6 meses, ambos de cada lado. Y a su vez, cuando ya viene el calorcito, ya viene la brisa menos fría, vuelven a Canadá a sus funciones. Muchos trabajan remotamente y eso hace que las industrias canadienses sean poco permisivas en cuanto a esto, por temas climáticos como tal. Pero en realidad, Canadá es un país que vas a estar bien económicamente, vas a estar bien en cuanto a la salud, vas a estar bien en cuanto a trabajo, si dominas su idioma, vas a estar bien en lo más importante que puede necesitar una persona. Pero el clima es un tema bastante complejo. Yo pude observar de que las personas realmente no son felices. Claro, si tú sientas a una persona que viene de un país de pasar dificultades y llega a un país donde hay fácil acceso a todas las cosas básicas que necesita el ser humano, por supuesto que va a estar muy agradecido. Pero este agradecimiento con el tiempo va cambiando. Y yo conozco muchas personas que han vivido en Canadá 7, 8 años, esa es la media, máximo 10, y emigran a otros lugares por ese mismo tema. Así que esto es lo más importante y lo más relevante que vi sobre Windsor, Canadá, una ciudad importante para la economía, para la parte educativa. Es una ciudad bonita, no tan hermosa como un Toronto, no tan hermosa como un Montreal, no tan hermosa como la más bonita que viene siendo Vancouver para mí. Pero es una ciudad que fácilmente vas a vivir tranquilo. Canadá es un país que te va a dar esas oportunidades siempre y cuando le saques provecho. Espero que te haya gustado este video. Llegamos al final. Continuamos la semana que viene con otro destino, con otra ciudad. El mejor regalo que me puedes dar, un me gusta y compartir este video. No te olvides de suscribirte al canal. Chao, chao. Nos vemos en el próximo destino.